Buenos días, Antonio, ¿cómo le va? Bienvenido usted a la mesa de educación. Bueno, mi querido Antonio, ¿cómo le va a usted ahora? Yendo. Viendo. ¿Cómo me va? Yendo. Siempre responde así, ¿sí te has dado cuenta? Déjalo que recién empieza. Usted Qué gusto estar acá. No, el gusto es mío. Estoy Y- muy complacido. Gracias ¿Para por qué? aceptar ¿Para la qué? invitación. Sí. Este, Valía la pena. este tablero político, Ujú. el cual usted en algunas ocasiones en estos mismos micrófonos, cuando ha venido por invitación nuestra, ha tenido la gentileza de aceptarlo, A su casa, a la casa de a la usted. casa de usted, que también es. ¿Cómo lo ve? ¿Las fichas se movieron como usted creía que se iban a mover después de un análisis o con el tiempo que pasó? ¿Se mantienen o no se mantienen? ¿Cuál es la perspectiva que se puede generar? Obviamente usted sabe que por el Código de la Democracia Sí, no hay podemos que- hablar, pero ¿cómo ve el panorama frente a este proceso electoral? Ahora, con los muy buenos días para Bienvenido todos nuevamente, los Antonio. radioescuchas que nos acompañan. Un abrazo, como siempre, caluroso y fraterno, y por supuesto para ustedes lo mejor. Es un panorama interesante que yo lo divido, como usted dijo, el tablero, 4 pesos pesados y 4 pesos medianos. Los pesados, si lo puedo poner por orden de importancia y jerarquía, no porque quiera favorecer a nadie, diría que el señor Lenín Moreno, creo que por la circunstancia propia de ex vicepresidente y porque tiene un poco empuje o arrastre gubernamental, creo que la presencia del ícono de mujer de la abogada Viteri, importante, creo que también la presencia del señor Lazo por su experiencia bancaria y por supuesto por la seriedad, califico los 4 pesados al general, pesados en cuanto estamos hablando de porte, tamaño, volumen. En cuanto a su experiencia, califico al general Moncayo y luego veo los medianos que podríamos considerarlos, si me permiten, Por favor. al doctor Washington Pesantes, al doctor Patricio Zuquilanda, al doctor Iván Espinel y al abogado Abdalá Bucaram. No con esta calificación, es que estoy diciendo que hay unos que son mucho más y otros que son mucho menos, que se entienda bien y no se malinterprete. En esa categoría, ¿qué es lo que sucede? Hay que tomar en cuenta, y esto lo vengo repitiendo, y es muy importante, no sé si lo haya dicho aquí, la pregunta del elector es, en el discurso, ¿dónde estoy? ¿Me explico? Claro, ¿Dónde estoy? claro. ¿Dónde estoy? Porque el proceso es muy claro en lo que es la parte pertinente a que haya un motivo, haya un impacto en cuanto a imagen y posicionamiento del candidato, discurso, presentación de ofertas de campaña, eslogan y todo lo que conlleva el tema. Yo ayer estaba escuchándolos ustedes y no sé si lo dije aquí, porque yo tuve una moratoria durante 3 meses, no hacía entrevistas, pero yo sostengo algo. Cuando a usted le preguntan ¿qué quiere? ¿Cambio u oportunidad? Ustedes van a encontrar la respuesta por dónde deben ir las cosas. Y no se necesita para eso mayor elemento, sino el feeling de las cosas, ¿ya? En ese orden de partida es que ustedes pueden encontrar respuestas de aceptaciones y respuestas de no aceptaciones y pueden encontrar lo que era el imaginario de por qué los indecisos eran tan altos. Los indecisos vuelven a su corriente normal a los pocos días de estar en la banda de los 30% que no deciden. Y puede haber corridas hacia arriba o hacia abajo. Este tema de Capaya es un tema que para mí tiene doble lectura. ¿Cuál es? Si el señor está haciendo lo que está haciendo, más allá que no lo estoy calificando, puede provocar una migración de votos, y mi tesis ha sido importante. Creo que todavía sigue siendo interesante. ¿Ese voto a dónde se va? Ese voto se va a la nulidad. Claro. Y si el señor baja, por supuesto, y sube el nulo, ustedes ya saben cómo es la matemática de la elección. Si no me equivoco, el artículo 143. Los votos válidos se reducen. Sí, el artículo 143 de la Constitución. Entonces, esto es un tema que hay que saberlo llevar. Y el otro es que también, yo diría que estoy un 50% de que suceda eso, y el otro de la segunda vuelta vamos a ver, todavía hay que apretar. Esta semana es crucial, para mí esta semana es la crucial. Si esta semana se soportan bien los equipos de campaña con sus esquinas,
vamos a ver el resultado, porque la próxima, el que quiera decir que la próxima quiere tirar toda la carne al asadero, está perdido. ¿Por qué? Porque todos entran a qué cosa, a la publicidad, a la propaganda, y ya se vuelve un tóxico. No sé si le he podido contestar. Claro, porque también Entre jaque mate y enroque. Más enroque que en jaque mate. El tema es que a veces uno también tiene que analizar, mi querido Antonio, los otros elementos que para el electorado deben ser seguramente importantes. Y aquí hemos señalado con Jaime, con Ramiro, con Eduardo, con José, la emotividad que puede generar un candidato. Se lo La contesto. Sí, dele. Por favor, permítame Sí, esa sí. parte. Si existe la matemática y la estadística que suma, dentro de lo que usted acaba de plantear en las emociones, debe partir de un concepto claro. ¿Cuál Carencia, es? necesidad, motivo, actitud, aprendizaje, involucramiento, pertenencia, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, uno tiene que ir en esas etapas sumando para saber justamente hacia dónde es el atractivo del votante. Por eso es que yo digo, puedes ofrecerme todo lo que tú quieras, Pero el que está del otro lado lo ve y dice, ¿dónde estoy yo? ¿En qué parte? ¿Sí me explico? ¿Dónde estoy yo? Tu discurso, ¿dónde estoy yo? ¿Ya? ¿Qué parte me toca? ¿O dónde estoy? porque juega el Claro. sentimentalismo. Total. A ver, las campañas ya lo hemos dicho, hay lo racional y lo emocional, pero esto es un juego de emociones porque la propia naturaleza de la percepción, ¿de dónde parte? De interpretaciones, Claro. de sensaciones, de sabores, colores, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve interesante cuando usted puede conducir a un candidato. Y aclaro, digo felizmente, o no sé si no sea felizmente, cada quien puede jugar. No Ya. estoy en ninguna campaña electoral presidencial. Estoy de observador. Y yo sé por qué. Bueno, usted dijo hace un momento una palabrita que ayer fue que estuvo Sí. Eduardo Reynoso acá, ¿no? Sí. Sí. Pertenencia. Sí. Es que la pertenencia, a ver, me motiva, Ujú. me involucra, existe la pertenencia. O sea, es una cadena psicológica ya que está prácticamente entre lo que es, se deriva del mercadeo, del análisis psicológico, de la ciencia pura, la psicología que ha adaptado a términos de mercadeo, de marketing, es lo mismo que en el marketing electoral. Usted no puede cambiar el rumbo de lo que ya está escrito. Claro, En cuanto a conceptos. es la típica que cuando uno va y dice, deme el periódico y le dan otro que el que ya sabemos cuál es. Uno dice, oye, no, pues, dame este. O cuando uno pide una hoja de afeitar. Es correctísimo. Esa es la pertenencia. Pero yo digo, dame No, una... O se lo digo de otra Perdón, manera. Digo, o sea, si yo No, digo, usted dice- deme una cola, por ejemplo. No, lo que pasa es que, a ver, Ah. una cosa es, Yo digo deme un pertenencia periódico y yo, Claro, Y- lo tengo en la mente. sí, pero la digamos, pertenencia. la marca que tengo en la mente, Ya. o lo que yo considero periódico, Sí. ¿no verdad? Sí. Y yo dame vamos a poner No, un ya, nombre, va. dame el Universo. Pero tú estás esperando recibir el periódico que se llama Expreso. Entonces, O lo eso, con- eso claro. es lo primero que tienes aquí en la cabeza. Es la ¿ok? pertenencia. Es la misma, es pertenencia, La tu pertenencia pertenencia. es algo que tú haces. Es como cuando tú dices, o sea, poniendo la marca de un partido político. Es una pertenencia que A está ver, ahí. algo que se lo digo en términos del campo y si me permiten, dentro de la Dele. gramática. Lo más máximo, se dice en el Como dice el campo. pueblo. Lo Sí, más sí. máximo. Durante 10 años ha existido lo que usted muy bien sostiene, Javier. Una marca, un holding, una presencia, un ser humano. Una marca. Ok. Es una pertenencia. Hay un holding que ha estado. Sí, está ahí. Si ustedes se ponen a ver y retroceden a los hogares, ¿por qué los productos tratan de entrar a los hogares primero, en tamaño, en forma? Porque van creando el concepto de pertenencia. Claro. En el ser humano, bajo lo que ha existido, bajo toda la teoría del marketing, dicen que hay que fidelizar al consumidor. Yo no creo eso, particularmente. Te pasa y le ocurre a cualquiera de nosotros, vas a comprar una tele. No, y le pongo ¿Sabes el cuál es la ejemplo, marca que vas a le pongo comprar? el ejemplo más clásico de todo este tipo de cosas. Entonces, cuando esto se planteaba, yo discutía, y lo sigo discutiendo, y lo digo para que mis alumnos en algún momento de maestría lo entiendan. Ujú. ¿Cuál es el mayor grado de afectividad emocional que puede existir en la relación de hijos o de hermanos? Es un grado de relación muy profundo, ¿verdad? Pero cuando entierran al ser querido, no me entierro con él. Partamos de ahí en el concepto del ser humano en su manifestación espontánea. Entonces, corro a lo que
veo que es mi manera de interpretar y que lo que viene a ser no solamente lo más máximo, sino lo más mejor. También. Claro, para el... Señores, para los candidatos, este es el momento más interesante de hablar con los términos, aunque suenen a Más populacheros. sencillos. Este lo dije aquí hace mucho tiempo, este es el momento de la ira o la furia del chiro. El que tenga ese lenguaje de la furia del chiro, ese engancha. Porque es la pertenencia, el involucramiento de la situación, más allá que me van a decir, pero no estuvo el señor. No, pero le habló lo que quería. Porque los productos evolucionan. Adelante. Pero, favor. don Antonio, o sea... Muchas gracias por lo de don. Le Usted siempre será correspondo, un don don. Jaime. Todos los candidatos que se presentan hoy en día, justamente una de las críticas que se le ha dado a todos, No en crítica, menos proporción a observaciones, los más jóvenes, observaciones. que no saben comunicarse con la gente. Es decir, no saben interpretar sus emociones para poder llegar justamente al corazón para que en un momento dado les llegue el discurso, pues. Eso es lo que más se ha criticado de los 8 candidatos que están en estos momentos en la carrera. Y la pregunta es, usted como buen conocedor de las emociones y más que nada el análisis de cómo se va a comportar esa gente de acuerdo a los números. Entonces, el tema está en que en estos 8 candidatos, que el pueblo no se ve 100% reflejado. Reflejado me refiero porque no le causa por la emoción de antes. No porque no digan cosas que te voy a regalar esto y aquello. No. Es porque no sienten esa emoción. Es probable que esté confundido el elector y entonces en el momento que va a votar, esa emoción baja y más bien dice, a ver, ¿qué fue lo último que me dijo? O sea, porque no hay pues eso como antes. ¿Qué fue y quién? Correcto. Hay de todo. Pero, a ver, el problema no está en cuanto... Ahí tengo a la masa de electores. No, el problema no está, por así citarlo, sino está tanto el equipo técnico que lo acompañe, que sepa encuestar bien, y el equipo que encuestando los datos sepa comunicar bien. Porque yo le voy a decir, de la experiencia de esta última campaña, más allá de que no estoy inscrito en el CNE, no puedo hablar de cifras, sí me preocupé de desarrollar una metodología para saber en qué momento había el voto oculto, el voto vergonzante. No la voy a decir, tal vez la revela el 19 de febrero, porque fue interesante cuando me reuní con mi equipo y le pregunté, bueno, ¿y cómo yo sé si me engaña o no me engaña? Y descubrimos un método que nos dimos cuenta que era el método pues, después de tanto correr y darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, Pero entonces quiere decir que sí existe el voto engaño en esta elección. probablemente sí. No, pero no me diga probablemente Sí, que probablemente, a ver, probablemente sí, tanto en cuanto usted sabe que lo que se hace en la parte estadística son probabilidades en Correcto. cuanto. Entonces, Solo podrás demostrarlo el 19, podrás verificar si es tu correcto, ensayo entonces fue no es que correcto. quiera eludir las cosas que están ya dentro de una metodología, pero usted tiene que ir más al fondo. Pero, Antonio, yo quiero tomar lo que han hablado mis compañeros y un poco Sí, ponerlo por en supuesto. ejemplos de las elecciones pasadas. No, es que han hecho unas sesudas preguntas y análisis. No, pero creo que se van al baño, algo así. Siga, Y, siga, y- abogado. y pongámoslo en elecciones pasadas un poco para no incurrir en el análisis que podría llegar a una susceptibilidad presente. La emoción que generó, por decir, Jaime Roldós Aguilera. Juventud, buen discurso. Tremendo buen discurso. Salíamos de una dictadura, el pueblo ansiaba democracia. Situación, usted va a plantear situación, Sí, variables, claro, factores. Exactamente. No, eso se llama factores y variables. Estoy y, de acuerdo. un agregado que podríamos copiar ahora. Cópilo. Roldós a la presidencia, buscarán al poder. Algo que se dice en esta campaña, por ejemplo. Ah, ok. ¿Ok? Por ejemplo, Después vino el ingeniero Febres Cordero. Primero, sí se puede. El sí se puede le funcionó a medias. Tuvo que cambiarlo por el pan, techo y empleo a la segunda vuelta. ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro ¿Usted me que sí. permite? Yo que dije aquí en una entrevista que se estaba, primera cosa, que se iba a resucitar, que no se le vaya la idea, lo dije. Sí, sí, el sí. Frente de Reconstrucción Nacional, que fue la unidad que no se hizo. Y luego dije, pan, techo y empleo de nuevo va a cobrar fuerza. Ahora lo cambio porque no lo puedo decir que se lo puede implementar, pero hay dos corrientes, la furia del chiro y la pregunta dice, ok, ¿y a dónde vamos? Y eso se llama, señores, ritmo y rumbo, lo que hay que Ya. poner a la campaña. Y de ¿Ok? ahí viene la otra parte. Respondido usted también. Sigamos en la cadena.
cuando fue la elección de Borja y Bucaram, que ganó el presidente Borja, tanto no hubo emoción en esa campaña que salió un eslogan: te odio Bucaram porque me haces votar por Borja. ¿Se acuerdan? Sí. Se pintaba como grafitis en las paredes. Yo lo Lo viví. decir. Ok, entonces, después de eso, ¿quién viene? El arquitecto Durán Ballén. Que la tendencia ya estaba definida. Sí. ¿Por qué? Porque la tendencia fue un social cristiano y un social cristiano separado. Que Ya. me acuerdo las palabras del ingeniero Febres Cordero, el arquitecto Durán Ballén partió la tendencia que era imbatible. En ese entonces el Ecuador transitaba por esos lados. Pero sigamos adelante. Después de eso viene Bucaram. Vuelve la emoción. Uf. Porque la emoción que creó el candidato Bucaram fue bestial pues en esa campaña. El un solo toque, la hora le toca al pueblo, La fuerza de los pobres. la fuerza de los pobres, Un solo toque. un solo toque. Esa Raya el fue la frase. Mercedes. Primero Dios, pero después tú y después esa gente. O sea, el hombre fue, Conmigo o al cielo o al infierno. ya, fue una vorágine de emociones. Lo viví. Ok. Lo viví, pero lo viví ahí. De ahí viene Maguad y Novoa. Tan apática esa campaña que casi terminó en photo finish. Yo no sé si usted se acuerda. La suerte de esa campaña fue que el candidato Maguad era un candidato pausado y el candidato Álvaro casi no habló. Era más campaña visual. Si usted se acuerda. de Emoción eso. pura. Emoción pura. Entonces, Adelante, Ecuador, adelante. en Era muy este emocionante. análisis, para ya ir dándole esos ejemplos, pongámoslos a valor presente. ¿Quién ha creado emoción? Chusa, valor presente muy buena. Claro. La definición Sí, financiera claro. magnífica. Ya. Valor presente. ¿Quién ha creado emoción? ¿Quién ha captado ese del pastel? Esta es mi parte. Y usted dice los 4 pesos pesados. Sí, lo he puesto así. Y los otros que no son 4 pesos pesados, pero de esos 2 son muy jóvenes que tienen un buen trecho por, Sí, coincidimos. por Y recorrer. digámoslo bien claro. O sea, el doctor Iván Espinel y el abogado Dalo Jr. ¿Usted cree que todo lo que no han hecho en este trayecto de campaña, en esta semana, lo van a poder enganchar a la gente que no han podido hacerlo en tantas semanas previas? A ver, aquí hay algo que se llama también la probabilidad, a lo que usted me preguntó. La tendencia puede estar creciendo, pero un error del que va primero, uno que es dentro del campo de la probabilidad, que no debería haber, chao campaña. Para abajo. Por eso digo, es la semana crítica. Un error o algo que produzca un resbalón, ¿sabe qué? La caída es mortal. Y hemos vivido efectos de campaña de ese tipo en todas partes del mundo. Hay una reflexión que dice Karen Méndez, que nos está escuchando. Hoy la campaña es sin sal y sin azúcar. A ver, sin sal y sin azúcar. Yo sabía hasta sin sal y sin pimienta, pero sin azúcar me parece muy Sin buena. sabor. Sin Muy sabor. creativa, muy creativa, muy creativa. Felicitaciones en ese sentido. ¿Usted Sí. comparte ese criterio? Sí, por supuesto. Pero son los candidatos, son sus equipos de campaña, hay que respetar esa Y siguiendo el análisis de esto, cuando fue la elección del presidente Correa hace 10 años, volvió a crear la emoción, volvió a engancharse con un segmento de la población que era joven, volvió a engancharse con un desprecio que tenía el pueblo hacia toda la clase política, pues se habían sucedido 3 golpes de Estado, ¿ya? 3 golpes de Estado previos. Entonces la gente quería juventud, quería que el Congreso no vuelva a hacer lo mismo, quería una persona joven, quería muchas cosas, y Correa se enganchó con todas ellas, no con una parte de ellas, con todas ellas. Y por tanto crearon y se creó la figura política de un hombre que ha sido trascendente, les guste o no les guste a muchos. A ver, otra cosa que hay que, muy bien situado, Ramiro, si me permites acotar. ¿Cómo vivimos estos 10 años? Con simbología. Esta campaña es simbólica, porque es la única manera de entrar. ¿Sí me explico? La simbología ha estado presente, no la podemos negar en estos 10 años, de cualquier forma. De cualquier forma manifiesta. Y eso es lo que hay que saber aprovechar.
Sí, no puedo, pero ustedes que son y Hay quienes son símbolos radio- evidentes. Los, Hay los radioescuchas que símbolos son evidentes. rápidos, Ajá. ¿saben? O sea, esta era una campaña de más que competir en un tipo de oferta que es lo razonable. Había que utilizar mucho el simbolismo. El simbolismo anti, porque había un simbolismo que ya había entrado. Entonces había que cortar ese simbolismo. El simbolismo No que me tiene- pregunte usted, don Jaime, cuál es, porque pero, no se lo voy a decir. pero Está bien, está bien. déjame un poco hacer un ejercicio. Se necesitaba de un simbolismo por las características del candidato No, también. natural, por la Sí, marca, por obvio. la marca No, preestablecida. es que las características del candidato es un candidato que tiene problemas de movilidad, por tanto no tiene la capacidad de desplazamiento en toda la República. Yo iba al holding. Ya, o sea, por Yo eso iba digo, al holding. espérate, entonces tuvo que desplazar a todo el encabezado y todo el holding. Y todo el holding está trabajando por No. un candidato. No al candidato que está representado por la figura actual de la lista 35. Había que actuar el holding, que era la marca, que era el presidente de la República. Claro, pues. A ese era combatir el simbolismo y el señor que siga rodando, o sea, que ruede. ¿Cuál es el problema? Atacando el holding, la marca superior, el resto caía. Pero usted cree que eso no se ha intentado. No, Tal no, vez no. le faltó mucho más fuerza, pero yo creo que Se puede intentar, o sea, ya pasó el tiempo, pero Sí, era un ya- solo ya- golpe, era un solo golpe al nivel de un solo toque, ¡pac! Era simbólico, por eso es que ahora sí ya podemos hablar para ver, no para que los que están escuchando este programa que sean parte del cuerpo estratégico son críticas, son observaciones nada más. Nadie está criticando aquí a nada, peor usted y a mí ni me interesa. Soy muy claro en ese sentido. la pregunta que muchos ecuatorianos se hacen, ¿hay segunda vuelta? Yo le dije que hay un 50% que sí y un 50% que no, se lo expliqué. No, eso me dijo esta noche y No, y se lo dije aquí cuando me dijo las posibilidades, sí o no, que me quiso refutar. Y ahí, dijo después que sí reconocía que había posibilidades y probabilidades. Usted mismo. sí, ¿Qué es pasó? verdad, es verdad. Pero que se lo voy a preguntar Ah, ¿le dije o no le dije? Reconozca. O sea, yo Sí me lo dijo. Sí, Pero es que sí, esa entonces- probabilidad del 50-50 es, o sea, prácticamente todo el mundo dice lo mismo. No, no es todo el mundo. Vea las circunstancias y el análisis. Estamos viviendo una telenovela que viene prácticamente en pedacitos sobre la Capítulos, Sí, correcto, por capítulo, sí, Entonces, correcto. esos capítulos tienen una dosificación y usted sabe que en la dosis está el veneno. Entonces comienza, si yo tengo caída, la pregunta es cómo aseguro matemáticamente una caída, ¿quién me ayuda? ¿Qué variable es la que entra en juego? ¿Qué otra variable? Porque ya la masa de electores comienzan a definirse, ¿verdad? Sí. Entonces usted analiza, pone los números así, dice, ah, por acá esto. ¿Sí me explico? Sí, pero es que la probabilidad que usted da, que es 50-50, 50-50. Pero no me no pregunte si hay definir nada. segunda vuelta, quién es el segundo, por eso tampoco. No, se no, va eso no dividir. voy a decir, no, eso no. No importa quién No, y el además segundo- que no debemos. No sé ni quién sea el primero ni quién sea el segundo. Lo que estoy diciendo, ¿hay segunda vuelta, sí o no? Entonces usted me dice 50% de probabilidades que sí, 50% de probabilidades que no. Es como decir que nada. Pero dígame una cosa, de todo lo que vemos, de todas las encuestas serias, o sea, respetemos a los encuestadores. ¿Cuál es el rango que hemos visto del Que hay segunda vuelta casi en la mayoría. Ya, ok, pero vemos que hay un rango que es el interesante, ¿verdad? Que el señor Lenín Moreno está en una banda que no llega al mínimo de Alianza País, que debe ser el 25. Si me dice uno de ustedes que ha visto una encuesta del 25%, perdón, ya, ok. No se puede. Ya, no sé. Dejémoslo ahí, 50 y 50 puntos. Y 50 ya creo que estamos diciendo demasiado. Probabilidad de segunda vuelta según el señor Antonio Tramontana. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que ocurre el 19 de febrero. Y en ese sentido, yo creo que lo que pueda tener el electorado con esa 30 y pico de indecisos, sabrá lo que ellos Eso sí puedan. se puede decir, los 30 y Eso es pico lo de que se puede determinar el día de las elecciones. Pero hay algo que sí se puede decir. No sé Que qué es se lo, lo saludable que sería para la democracia tener una segunda vuelta. Eso sí es importante, por eso está contemplado en la Constitución una elección para que el pueblo pueda escoger una segunda vuelta. Lo que sucedió en el pasado, estamos hablando de estos 10 años. Es válida la observación de don Javier de no hablar Sí, de los porcentajes, pertinente. las mil Dejémoslo disculpas ahí, del caso. Sí, dejémoslo ahí. sí, creo que Tratemos pasemos. en lo posible
Pasemos cumplir el Código de la bache, Democracia. Ayer no, lo decía el propio presidente del Consejo Nacional, Juan Pablo Pozo. con las debidas disculpas del caso Sí, de topar ese y tema. en ese sentido yo creo Y que la radio. el electorado tiene una enorme decisión el día mismo, ¿no? Porque si hay tanto indeciso, entonces quedarán estos pocos días para que los candidatos de alguna u otra manera logren captar la indecisión de un número. Y algo muy Ujú. importante, Javier, en la medida que se acerca el cierre, Ajá. la intoxicación, porque es intoxicación de la publicidad, más allá que es un elemento que viabiliza las cosas. Llega un momento que uno ya no quiere escuchar nada, Claro. porque no puede retener tanta información. Claro. Entonces, si ya no pude de esta semana para atrás hacer lo que tenía que hacer, ya Es en la imposible última. que en estos últimos días se pueda captar. ¿Me explico? Es medio complicado, realmente. O Pero sea, aquella intoxicación que tú evitabas apagando un teléfono, un televisor. Ahora está aquí. Ahora tienes que Es un martirio. apagar el teléfono. no, pero ahora es martirio. Claro, pues. No es Bueno, es martirio. que- Porque te llegan tal cantidad de cosas. Sí, la tecnología te va permitiendo tener todo más fácil, pero eso ya está ¿Y sabe en qué, el consumo de cada qué es quien. lo divertido? Que a veces llega hasta en la madrugada, pues como que Ah, si fuera claro. ¡pum! Ah, sí, Por es ahí anda complicado. circulando, no sé si lo puedo decir, una encuesta hecha por 3 universidades de prestigio. Sí. Ahí déjelas. No, estoy diciendo. Sí. Ya. Cada quien que las reciba como quiere, ¿no? Ya. Y que Entonces, las asimile como quiere. No, es que hay un dato interesante que uno puede parear. Yo sí encuesté en 2 provincias, particularmente, no, sin decir cifras, no coincidían. Entonces me dije, bueno, es parte Ahí- de la historia. Claro. Es relativo todo eso. O subjetivo. Subjetivo, Sí. totalmente de acuerdo. Subjetivo. Totalmente de Entonces, acuerdo. claro, la ciudadanía en un momento determinado recibe esto y se reproduce, pero Claro. en canales bo- es a la velocidad de la luz. Exactamente. ¿Realmente usted cree que los canales son, o sea, porque lo que más se ha El visto... canal pero me refiero- Canal es el celular, Las claro. redes, sí, Sí, las sí. redes sociales. Las redes sociales, si bien es cierto, a ver, no acaparan un 100% del mercado electoral, digamos. Y existe más o menos un, que sea, 30-40% a través del mercado que mira este tipo de cosas. Entonces, si tú sacas una publicidad en las redes sociales, realmente No, está- estamos hablando del rumor. publicidad, le digo, por no decir rumor, pero digamos, el rumor... Separemos, Está porque bien. es el rumor el que hace rumor, daño. el boca a boca, que hoy en las Hay redes especialistas sociales... en rumores por también. supuesto. Y las redes sociales son buenas para expandir un mal rumor o un buen rumor. Pero el mal rumor siempre tiene más entrada en el mercado. La pregunta es... El Toda- buen rumor es noticia. El mal rumor es mentira. Pero sucede Sí, pero que no, los pero malos que- rumores... son por los que ejemplo, llegan más, esto- pues. No, pero Ramiro, sucede que los malos rumores son los que destruyen. Claro, pues. Claro. Y eso es lo que... y ahí va la pregunta. Y ese mal rumor, con ese 30 o 40% de penetración del mercado, con ese medio que se llama redes, que no creo que llegue a tanto, pero digamos que fuese así, ¿puede llegar en un momento dado a tambalear una candidatura presidencial por ese mal rumor? Yo creo que la historia no solo es en el Ecuador, creo que ha sido en el mundo. Creo que el caso fue recientemente en México del número 40 y pico, no me acuerdo cómo era la situación ¿dónde se expandió? Fue justamente vía celulares por esa situación. Entonces la pregunta Fue un que- caso, o sea, concreto en el Ecuador, vamos a ver. Entonces sí. Entonces, la pregunta que me por eso le digo, la salta referencia fue en México. del análisis de Jaime, ¿qué nivel de importancia tiene específicamente en una campaña electoral el uso de las redes sociales? Importancia tanto en cuanto el rumor lo contesta inmediatamente y la noticia buena también la haga correr, o sea, instantáneo. Por eso es que el administrador del portal debe ser un hombre rápido, y no solo él, sino todo el equipo. O sea, a ese nivel, porque usted lo dispara y cuando lo disparó no sabe a dónde llegó, po. Y si tarda 1 hora, es la multiplicación, es un multicanal, que en mercadeo se llama un multicanal, porque es usted y usted con sus amigos y sus amigos con sus amigos. Entonces hay que saber eso de ahí inmediatamente cortarlo. Saludos a Hugo Landívar que nos escribe. Abrazo al doctor Hugo Landívar. Pregunta lo del continuismo y viceversa. O sea, puede ser que el continuismo, después de 10 años del gobierno, de esa tendencia política de Alianza País,
no puede ser o puede ser bien capitalizado, como tampoco lo puede ser. Y el viceversa es, bueno, en la oposición es lo mismo de lo mismo, ¿o qué? Si eso puede influir o no en determinado momento. Su pregunta es buena, muy buena y me agrada, y sobre todo que haya citado a un buen amigo Hugo. como es Hugo Landívar y todos los que Un conforman abrazo la para Hugo, que amistad me está escuchando. de ese chat de amigos queridos que tenemos, en que está Hugo. Pero mire usted, Hugo ha sido uno de los que ha tenido una bandera, el doctor Hugo Landívar, de la famosa muerte cruzada, que ahora ya hay un libro que lo acaba de sacar la Corte Constitucional. Él lo puede sostener mejor que yo en los términos legales, pero no solamente es ganar la elección, Claro. porque la asamblea va a ser una asamblea que no sabemos cómo va a estar Diversa conformada. podría ser, ¿no? Y el ejercicio del mandato del poder, porque el factor económico va a jugar al pepo, no Sin duda, sabemos sin duda. si la lanzada del libro para Es fundamentar esto que hemos llamado la muerte cruzada comienza a ser, tenga cuerpo, ese fantasma que Hugo Landívar y quien les habla en algún momento lo patrocinamos como una De la muerte locura, cruzada. ahora ya tiene fundamento. Claro. Le dicen, aquí hay un libro, léelo que podríamos ir por ese camino. Exactamente, él lo podrá explicar mejor que yo, porque ese camino ya está, pero por las circunstancias que ojalá yo sea el equivocado en la apreciación de lo que estoy diciendo en los términos políticos por la situación. La situación, señores, o sea, mis damas y caballeros, es que el que gane, está bien que gane el que sea dentro de justa lid, pero cuando se siente. ¿Por qué? Porque el ejemplo es clarísimo. El ejemplo Una para... cosa es ganar y otra gobernar. Sí, el ejemplo es claro para ilustrar lo que creo que se debe ilustrar. El problema del Ecuador es como el del aljibe. Tiene que entrar agua para que salga agua, ¿verdad? Cuando entra la misma cantidad que sale, la finanza funciona y usted puede pagar todo. ¿Aquí qué estamos viviendo? Que está más saliendo. Está comprando tanqueros. Correcto, y el tanquero le cuesta más. Entonces, ¿cómo financio el tanquero? Eso es todo. O sea, ese es el problema económico simbólicamente comunicado. No sé si estamos en el orden de las cosas de lo que hemos planteado, pero se vuelve muy interesante. 9 de la mañana, 25 minutos, conversando, dialogando en diálogo. ¿No? ¿Le suena bonito? ¿No? Dialogando. claro. Perfecto, perfecto. Dialogando con Antonio Tramontana aquí en Diálogo a través de I99 FM Stereo, 98.9. A mí me resulta un análisis de todo lo que yo estoy viendo. Si hubiera habido un solo candidato Uno de la solo. oposición, Ujú. más de la oposición, De esa la unidad. tendencia opuesta. De esa unidad de la que tanto se habló. Exactamente. Estuviéramos hablando de otro escenario. Claro, totalmente. Ahí sí de un aglutinamiento de fuerza. O sea, lo que hay que ver son momentos. Ajá. Que hay momentos que hay que saber Que es un distinguir. tema que me gustaría analizar después del 19, un poco para con los números llegar a ver si el abogado Nebot perdió el tren o no. Ya, el día 19. Pero me después del parece. 19, porque tenemos ahí los números Claro. para saber si el hombre tomó una buena Pero o más, mala decisión. pero más que eso, lo que hay que analizar es y tomar en cuenta el reto histórico de él tratar de aglutinar esas fuerzas que hizo un esfuerzo y usted ve que por más esfuerzo cómo terminó. Y hay que ver ese esfuerzo de él en cuanto a tendencia, con el esfuerzo también que yo creo que ha sido permanente y constante de una bandera de tendencia de derecha que también la llevó el señor Guillermo Lazo, porque Claro. hay que ver las cosas Claro. Las dos en su ópticas perspectiva, diferentes, sí. con óptica y sin menospreciar a nadie, no, porque nadie. son realidades. Por eso digo, ya con los resultados a mano, llegar a un análisis para ver si se tomó la decisión correcta, porque no, yo voy primero que hagamos una encuesta, que yo renuncio y todo esto, para que vean. A ver, en los líderes las decisiones yo creo que muchas veces pueden ser que sean equivocadas, pero son correctas por los momentos históricos. Yo lo he vivido, nada más. Y usted sabe a qué me refiero, y usted también lo ha practicado, que los dos lo hemos practicado en distintas altitudes, distancias y edades. Forever young. Escúchame una cosa. Sí. ¿Por qué golpea la mesa? Yo no golpeo la mesa, Ah, señor, que es el Pero invitado. no grite. ¿Qué le pasa? si puedo golpear la mesa, usted no grita, ya se acabó. Imagínese. Don Antonio, Don Antonio. Yes. Le roncan los ¿usted motores. cree que en todas estas campañas que se han hecho últimamente,
para llegar a la presidencia de la República, ¿han interpretado realmente el sentimiento de...? Sí, por supuesto. Si no, O sea, no se usted ganara. calificaría como que... Los que en ganan eso han interpretado visto. las cosas. No, los que han ganado han interpretado las cosas. No se puede ganar. Claro, hay dos maneras de ver. La interpretación per se del equipo técnico y le jugó el número, se equivocó el otro. ¿Sí me explico? Yo marco dos hechos históricos en las elecciones. Voy a marcar el primero. Mírenme a los ojos. ¿Ya? Claro. Ese fue un momento histórico. Sí, señor. Ya, y creo que el otro, si mal no lo recuerdo, que fue el peor, que no lo voy a decir, hubo un candidato sin citar nombre, que tenía el 32%, corría con el 32%. Ya me acuerdo. Ya, y Sí. vino justamente, lo que usted muy bien dice, el candidato outsider de la nada, y ¡pum! Ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿esos son los tiempos? Sí, son los tiempos. Y ahí están los equipos. O sea, esto es un registro. Los candidatos per se llegan a un momento que con tanta cosa que tienen que asimilar, necesitan, maneras de distraerlos, las tensiones y saber lo que tienen que decir en su momento. Si se equivocan es mejor, pero ir con un libreto, no, que no te salgas que esto de aquí, que la respuesta es por acá, no, haz lo que sea. En política no hay libreto. Parte, pero es una guía, no exactamente a rajatabla. Porque Debes ¿sabes qué? interpretar el momento en donde estás para poder explotar lo que necesitas Los explotar. conversatorios, señores, ¿qué son? Para mí es un cuadrilátero donde un señor que tiene que exponer tiene que saber decir las 7 probables respuestas de los otros y dar y recibir. ¿Sí me explico? Es 1 minuto y medio en el cual yo voy a la rapidez para decir Ya, algo. la pregunta, ¿y el ataque es una herramienta válida en este tipo de contiendas o no? ¿Crees que eso Dependiendo. es lo que la gente quiere? Porque hay una actitud de mucha gente que he escuchado en el último conversatorio, que muchos se aburrieron y cambiaron el canal y no siguieron A del ver, tema. vamos a La ver pregunta es, el último conversatorio. Si no me llego a equivocar, ¿quién comenzó tratando de llevar un ataque y para que se salgan del libreto todos los Candidatos. 7 candidatos? ¿Recuerda usted cuando el señor Lenín Moreno dijo, los señores que están a mi lado son parte de la historia de ni sé qué cosa? Yo Sí. dije, aquí lo que estás provocando es que se salgan del libreto y no hablen en positivo. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Hay que verlo estratégicamente. La situación de Capaya pone al electorado en una expectativa de fuego. Pero entonces el camino para hablar de positivo, ¿qué está? Libre. ¿Sí me explico? Libre. Ahí es que hay que correr. ¿Ya? No sé si he podido ilustrar y las sobre cosas. lo que dijo Jaime, sobre los conversatorios. ¿Usted no cree que el candidato de gobierno marcó la cancha y dijo, si ustedes quieren que yo vaya, el esquema es así? Un poco sí. Yo creo que jugaron estratégicamente. Yo sí creo que Y jugaron. los otros no les quedó otra. Sí, si nosotros queremos que esté, tenemos que acceder a eso. O sea, el dueño de la pelota soy yo, Tal vez sí, no puedo decir que sea así. Porque pero se ve así. se puede notar que sea así, no Ya. puedo asegurarlo, pero interesante, o sea, interesante porque él quiso marcar el cruce de fuego, el tiro a tiro, el relajo, Porque y cuando, no le salió. cuando lo entrevistamos con Eduardo y José Toledo por primera vez, él dijo, yo iré a un conversatorio, a un debate no. O sea, nos lo dijo clarito. Entonces, el esquema del comercio fue ese, conversatorio. Sí, es lo que es, ¿no? Seamos claros, o Ya. sea, es un conversatorio en el cual solo plantea, no hay repregunta, no hay nada, no existía eso, fue otro esquema. Que Fue llama la un atención. ejercicio del poder. Digámoslo así, sí, coincidimos en esa parte, coincidimos a plenitud, coincidimos, o sea, creo que pudo haber estado en ese orden de cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿qué cosas no? ¿Qué cosas son, mi querido Antonio? Agradecerle.